40, del versículo 1 al 8. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del oso cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablare de ellos. No pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Verdad? Dice que cuando David escribió este salmo, hermanos, ¿verdad?, él estaba viviendo una profunda crisis de desesperación y de angustia, sintiéndose atrapado, ¿verdad?, en un pozo de lodo del que no podía salir. Y reflexionaba yo en esto en realidad, hermanos, porque yo creo que más de alguna vez en la vida hemos pasado momentos difíciles, ¿verdad? Todos hemos enfrentado momentos de tribulación, de angustia, momentos en que a veces no sabemos hacia dónde ir, ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo hacer, ¿verdad? Y lo primero en realidad que yo reflexionaba es por lo que David, en medio de su angustia y de su tribulación, ¿verdad?, pudo él escribir esto para él y para nosotros en este tiempo. Y él dice: pacientemente esperé a Jehová. La única forma, yo sé que a nadie le gustan las pruebas, hermanos, a nadie, pero la única forma donde nosotros vamos desarrollando esa tolerancia, esa paciencia, es a través de la prueba. Porque dice que la paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu de Dios. Gálatas lo dice, ¿verdad? Dentro de los frutos del Espíritu está la paciencia. Y también la Biblia la reconoce como una virtud que implica la capacidad de soportar dificultades, demoras y sufrimiento, sin enojo ni frustración, manteniendo la calma y la esperanza. Muchas personas, ¿verdad?, cuando estamos bajo el fuego de la prueba, lo primero que la gente hace es como perder los estribos, ¿verdad?, salirse de su cauce, o sea, se levantan de manera natural en su humanidad, y en vez de orar, ¿verdad?, porque David, él decía aquí pacientemente, y mire bien cómo escribe él, no dice esperé en Jehová, esperé a Jehová. O sea, esperando a que Dios haga en su tiempo y en su momento. Y mientras tanto, la paciencia, según lo que la Biblia dice, hermanos, en realidad es esa capacidad, es esa virtud de soportar sin perder, ¿verdad?, la tolerancia, manteniendo la calma y la esperanza. Luego leía también, hermanos, ¿verdad?, porque a veces nosotros vemos la paciencia como una resignación, ¿verdad? Hay gente también que se va al otro lado, ¿verdad?, se va a los extremos. Hay gente que dice: bueno, pues si acaso se da, y si no se da, pues como quien dice, ¿ya? Tampoco, ¿verdad?, la paciencia es una resignación pasiva, sino que es una actitud activa de confianza en la soberanía y las promesas de Dios. Aún en la prueba podemos nosotros, hermanos, manifestar o expresar o experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en momentos difíciles, hay algo, decimos nosotros, ¿verdad?, hay algo en nuestro interior que nos produce esa esperanza,
esa quietud en Dios. ¿Cómo le va a hacer Dios? No sé. Pero que Dios resuelve, sí resuelve. ¿Verdad? Hoy que venía en la mañana yo le decía al Señor eso, que nos dé esa capacidad de venir a este lugar. En realidad yo sé que todos tenemos una situación que resolver. Todos tenemos problemas aquí. No hay nadie que no tenga problemas. A veces viene gente a orar conmigo en el transcurso de la semana y hay gente que cree que sus problemas son óptimos y que solo a ellos les pasa, y les digo, no, o sea, aquí todos enfrentamos situaciones difíciles. El tema es que nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, ¿verdad? Tenemos que creer en Él, porque a la verdad cada prueba es temporal. Vamos saliendo y retrocedamos nuestra mente desde donde Dios nos viene trayendo. Y reflexionaba yo en esto porque David estaba, dice, en un momento en realidad, hermanos, de profunda crisis y de desesperación y de angustia. Pero entonces él tuvo a bien para sí mismo y hoy para nosotros, ¿verdad?, escribir esto, y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque una de las cosas, hermanos, ¿verdad?, que nosotros pensamos o creemos cuando estamos en dificultad es que Dios no nos escucha. A veces no queremos ni orar porque nos parece que son como palabras vanas, ¿verdad? Como que es tiempo perdido, como que para qué, si al final Dios no nos va a escuchar. David aquí lo aclara y él dice: pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice él, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, toda circunstancia tiene una salida. Por difícil que la veamos, ¿verdad?, por enrumbados que nosotros estemos, siempre habrá una salida. Pero entonces el momento toral de los tiempos de prueba, hermanos, es permitir que el Espíritu de Dios vaya generando en nosotros ese grado de paciencia, de tolerancia, para poder esperar tranquilos, sabiendo que una respuesta Dios va a traer. Que una respuesta Dios va a traer. Que no es en el tiempo de nosotros, claro, ¿verdad? Los tiempos de Dios, escuchaba lo que decía la hermana, ¿verdad?, Carlita, al inicio, y esa es una gran verdad. Para nosotros saber los tiempos, los designios de Dios y los momentos de Dios, hermanos, debemos de leer la palabra, tenemos que orar, para que Dios nos vaya en realidad enrutando en ese camino que Él ya tiene trazado para nosotros. De lo contrario, nuestros caminos pueden ser infructuosos. Recuerde lo que dice la palabra, que hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero allá al final se da cuenta que son caminos de perdición. Para nosotros estar seguros, entonces, hermanos, ¿verdad?, la paciencia es uno de los frutos importantes que nosotros debemos de anhelar, ¿verdad?, porque así lo dice Gálatas. Luego dice que la paciencia, hermanos, trae algunas características en nosotros. En primer lugar, ¿verdad?, lo que genera la paciencia en nosotros es dominio propio y serenidad. Que aunque el fuego de la prueba arda, nosotros vamos a tener esa esperanza en Dios, ese dominio propio. Que no vamos a empezar a bloquear, ¿verdad?, a hacer cosas fuera de los designios de Dios, adelante, hermano. Sino que en realidad, en medio de la dificultad, tendremos la capacidad de poder en realidad establecer ese dominio propio. Casi siempre, cuando estamos agobiados, atribulados, enojados, todo lo que usted quiera, queremos tomar decisiones. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque a veces tomamos decisiones en la humanidad de nosotros, no en el pensamiento de Dios, que son dos cosas diferentes.
¿verdad? En un momento de cólera hacemos, decimos y hacemos tantas cosas, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que en realidad, aún en esos momentos, poder pedirle a Dios que nos dé esa paciencia para poder esperar en Él, ¿verdad? Sentir esa presencia de Dios en nosotros y poder tomar o accionar en los momentos oportunos de nuestra vida. Luego dice que también la paciencia, hermanos, genera en nosotros perseverancia y esperanza. Tenemos que perseverar. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, debemos de traer una mente positiva, una mente firme en Dios. Yo sé que cada uno de nosotros trae batallas hoy, pero algo que hace años Dios me enseñó, ¿verdad? Yo digo, mis problemas aquí los dejo mientras vuelvo, pero ahorita vamos a la iglesia a servir, porque aquí venimos en realidad, hermanos, a llevar respuesta. Aunque usted no lo vea en el momento, de aquí usted va a llevar una respuesta. Quien resuelve nuestros problemas es Dios. Y a veces perdemos la oportunidad. ¿Cuánto venimos acá? 9:30, ¿verdad? 10, 11, hora y media, 2 horas, como mucho estamos acá. Y nos queda el resto del día para que hagamos otras cosas. Pero en medio de ese tiempo que nosotros tenemos aquí, hermanos, no lo aprovechamos para darle al Señor la mejor adoración y la mejor alabanza. Dios ya sabe cómo nos podemos sentir hoy. Yo le decía ayer a los hermanos, ¿verdad? Porque esta semana he visto como, tal vez no esta semana solamente, yo creo que esta semana, la anterior y la anterior, he visto como en Estados Unidos, creo que en Puerto Rico o en la Dominicana, han habido suicidios de pastores. Esta semana creo que vi uno en Estados Unidos, ¿verdad? Suicidios de pastores. Y a veces, hermanos, entonces yo me quedo pensando, ¿verdad? Porque yo sé que todos llevamos una carga, ¿verdad? Todos llevamos dificultades, todos llevamos problemas, pero tenemos que aprender, hermanos, a descansar en el Señor y a tener esa paciencia, ¿verdad? A ir generando esa estabilidad, si así le podemos llamar, emocional, de poder saber que aunque el fuego de la prueba arda, Dios nunca nos va a abandonar. Yo siempre en mis oraciones le digo al Señor, nunca me has dejado, porque es cierto. He pasado muchos momentos difíciles en la vida, pero hasta aquí yo nunca he visto que la mano de Dios ha menguado para favorecerme. Y en los momentos de dificultad yo trato de traer esos pensamientos y digo yo de pensar en lo positivo que es Dios, porque la mente juega un papel importantísimo en la vida del ser humano. Y casi siempre a los que nos toca estar aquí, ¿verdad? Pues como no se nos ve por fuera, si no hay mucha oración y discernimiento de la iglesia, puede creer que el pastor siempre anda volando en el espíritu. No, hay momentos difíciles. Yo hay momentos que he venido a orar con gente aquí que yo pienso en mi interior, si supieran cómo yo me siento hoy. Pero le agradezco a Dios que me ha dado esa capacidad y esa madurez de poder entender, porque yo lo primero que pienso allá cuando alguien me escribe, hermana, puedo llegar, puedo ir, va a estar ahí, yo lo primero que pienso en mi mente, ¿verdad? Porque no es siempre, pero cuando he pasado momentos difíciles, yo lo primero que pienso en mi mente, tengo la capacidad de escuchar a alguien, de darle palabra de aliento y de seguir yo con mi tarea, porque a eso nos ha llamado Dios. Y yo le traigo esto, ¿verdad? Porque yo reflexionaba en realidad en la vida de David, ¿verdad? Cuántas cosas vinieron a su vida previo
a llegar a ver la tierra que Dios le había prometido a él. Pero en medio de todo este proceso, David se fue formando para poder llegar a ser un rey. Imagínense un líder, vaya, pensemos en la presidente que hay aquí, ¿verdad?, en Honduras. Yo estoy más que segura que cuando esta señora sale y alguien tiene la oportunidad de abordarla, solo es para plantear problemas. Carreteras, puentes, yo ahí miro por allá, por acá, ¿verdad? El estadio anoche estaba que parecía ducha, ¿verdad?, cayendo de arriba, aquella barbaridad de agua. Entonces, o sea, todas esas son circunstancias. David estaba siendo formado en ese escenario de la vida, porque él iba a llegar a gobernar una nación. Normalmente lo que escuchan, ¿verdad?, los reyes, los presidentes, solamente es la problemática nacional, ¿verdad?, de forma colectiva y de forma individual. Dios estaba preparando a este hombre a poderse enfocar en ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Y a veces nosotros en realidad, hermanos, ¿verdad?, la prueba la vemos como algo trágico, como que se nos terminó la vida, como que Dios no nos escucha, como para qué seguir orando, ¿verdad?, si yo no veo respuesta. Claro que Dios va a responder, pero en su tiempo. Y mientras tanto estamos siendo formados en esa naturaleza de Dios. Y por eso David llegó en realidad a alcanzar esta grandeza, porque lo podemos ver como una grandeza, hermano. El ser paciente no es cualquier cosa. Hay gente que con poquito se exaspera, se enciende y empieza. No, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermanos, a esperar a Jehová. No a esperar en Jehová, a esperar a Jehová. A esperar que los tiempos de Él se manifiesten en nuestra vida. Porque la Biblia dice que para Él un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Y nosotros queremos como... Y de paso, a veces hasta nos enojamos, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, no, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo no miro nada? Tenemos que seguir esperando a Jehová y confiando en Él. Que esa situación que hoy nos aqueja, probablemente mañana sea nuestra bendición. Todo el proceso que David pasó le sirvió para llegar a gobernar a Israel, una nación en realidad, como todas las naciones, con dificultades, con un sinnúmero de problemas. Y luego dice en el versículo 3, esto me llamaba poderosamente la atención, porque dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Miren qué importante en el momento de la dificultad poder alabar a Dios, poder alabar al Señor. Hace años, muchos años, yo creo siempre les he contado que esta casa de aquí solo tiene 2 dormitorios, un baño, una cocinita pequeña que ahora hay en mi comedor. Y entonces yo amplié, hice la cocina, ¿verdad? Cocinón, que ahí cabe una multitud. Y mi dormitorio, que es grande, y otro baño, ¿verdad?, que está dentro de mi dormitorio. Entonces, cuando yo empecé a hacer eso, ¿verdad?, ya al final de las construcciones uno siempre va como arañando de acá, de allá, es una cosa tremenda. Y no se me olvida que ya eran los tiempos como de mayo, por ahí, cuando ya empieza a llover. Y me faltaba techar. Lo demás no me preocupaba, estar en tierra, yo decía, ahí voy a ir saliendo, pero el techo sí me preocupaba porque había que botar tierra y yo decía, llueve y se me va a inundar adentro, las tuberías y todo eso. Pero entonces yo le oraba al Señor y no se me olvida que yo me como
me levantaba como a las 5:30, ¿verdad? A hacer la comida y a todo para irme a trabajar. Entonces yo en medio de mis súplicas a Dios, yo cantaba, nunca se me olvide esa canción, senda Dios hará, donde piensas que no hay. Yo cantaba, senda Dios hará, donde piensas que no hay. Y me acuerdo que para un 3 de octubre, no, pues entonces fue más, fue como, no sé si como mayo o junio por ahí. Me llamó la pastora, ¿verdad?, de la iglesia donde yo iba hace muchos años, y ella me pidió que si podíamos ir a un culto aquí a Miraflores, ¿verdad?, donde un alemán que hay por ahí, y la lluvia no paraba. La lluvia no paraba, era una cosa terrible, era un aguacero, pero era una cosa pertinaz. Yo dije, así me voy. ¿Verdad? Metí mi Biblia en una bolsa, agarré mi carterita, ya me recogió la pastora y nos fuimos, ¿verdad? De éxito la reunión. La cosa es que el hombre nos llamó a la oficina de él, ¿verdad? Él dijo que le acompañásemos a su oficina, bueno, oramos ahí también por él, platicamos y todo. Y yo lo vi a él haciendo un cheque. Le dio uno a la pastora y me dio uno a mí. Yo en mis cuentas medio lo vi, yo creí que eran 1000 lempiras y lo metí en la Biblia y me vine. Luego fuimos a hacer otro mandado. Ya cuando vine acá la lluvia no pasaba, pues yo ya para alistarme para el día siguiente a la iglesia. Y bueno, la cosa es que en la noche, ¿verdad?, dije yo voy a sacar el cheque, lo voy a guardar, no se me vaya a caer de la Biblia. No eran 1000 lempiras, eran 10.000 lempiras con eso de cheque. Entonces me acordaba yo, siempre me acuerdo de esa alabanza, sendas Dios hará. Y me quiero referir a esto, hermanos, porque en realidad la adoración y la alabanza abren puertas inimaginables. En vez de estar renegando, en vez de estarle, ¿verdad?, peleándonos con Dios, preguntándole por qué a mí, por qué acá y por qué allá, cuando nosotros le damos alabanza a Dios, hermanos, yo le aseguro que las puertas del cielo se van a abrir a favor de nosotros. David entendió esta parte, hermanos. O sea, el problema de David, ¿verdad?, como dice Arjona, el problema no era en sí la situación que le estaba pasando. El problema de nosotros es qué conducta nosotros tenemos frente a la adversidad. Porque darle gracias a Dios cuando todo anda bien, eso es sencillo, ¿verdad? Es como una norma de cortesía, como cuando, ¿verdad?, usted va a algún lado, le dan la pasada, muchas gracias, o nosotros tenemos ver ese comportamiento, pero decirle gracias a Dios y todavía alabarle cuando las cosas no andan bien, esa es otra cosa. Ese es otro nivel al cual Dios en realidad nos está llevando. Y por eso a mí me llamó mucho la atención esto, ¿verdad? Porque yo decía, me quedaba yo reflexionando anoche en esto, y decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia nos hace entender en realidad, hermanos, que la mente de Dios es superior a la de nosotros. Que los caminos de Dios son superiores a los de nosotros. Que quizás no es por donde nosotros pensamos, pero que hay una salida. Yo sí le aseguro que hay una salida. Hoy que venía, que miraba el día un poco así, ¿verdad?, botando agua de todas esas maceteras y todo, limpiando, y me levanté más temprano para que me diera tiempo. Yo eso le decía al Señor, permite que en nuestro corazón haya alabanza. Yo misma tengo dificultades, no le puedo decir que no. Pero hermanos, en vez de estar pensando cómo le hago, yo me pongo a orar, a alabar a Dios, a cantarle al Señor. Ahí me pongo en el cuarto, ¿verdad?, a cantarle a Dios. Estoy en la cocina, me pongo a cantarle al Señor. Vengo acá, me pongo a cantarle a Dios, porque yo digo, Padre, siempre me has ayudado. Nunca
Dios me ha abandonado. ¿Y por qué no pensar en realidad, verdad, como dice la Escritura, que la paciencia, verdad, que es un fruto del Espíritu, tiene que traer en nosotros, hermanos, esa confianza en Dios? Es un don del Espíritu de Dios, pero esa paciencia tiene que generar en nosotros, hermanos, algo productivo, algo que se puede evidenciar, ¿verdad? Quiero que me acompañe a Proverbios, capítulo 14. Versículo 29. Dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, óigame bien, enaltece la necedad. Procuremos dentro de todo lo que podamos, hermanos, pedirle a Dios que nos dé en realidad ese dominio propio, ¿verdad? Porque no podemos en realidad andarnos peleando con todo el que nos encontramos, ¿verdad? Todo ser humano es diferente. Usted ve en el bus, ahí se encuentra alguien. Usted va en el taxi, ahí se encuentra alguien. Usted va por la calle, ahí se encuentra alguien. Entonces somos nosotros los responsables de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. David había experimentado todo esto en medio de persecuciones, en medio de hambres, en medio de frío, en medio de tribulaciones, en medio de peligro, en medio en realidad de que su vida estuviera en peligro de muerte, porque muchas veces Saúl lo perseguía para matarlo. Pero en medio de todo esto, él desarrolló, le permitió al Espíritu de Dios que ese fruto en él pudiera generarse, se pudiera ver como es la paciencia. Y por eso él dice, pacientemente esperé a Jehová, ¿verdad? No hay cosa más desgastante, más estresante que tener un ser humano que todo lo quiere para ayer. Carga, hermanos, cansa. Cuando usted tiene personas así que todo lo quieren para ayer, agota. Porque los tiempos perfectos son de Dios. Y lo que tenemos que hacer es guardar nuestra postura, guardar nuestro corazón, guardar en realidad, hermanos, todo aquello bueno que Dios pueda generar en nosotros, guardar esa tolerancia. Por eso él dice, el que tarda en airarse, mire bien, es grande en entendimiento. Yo siempre le digo a la gente, para pelear se ocupan dos. Uno solo no pelea con uno mismo, uno tiene que buscar con quién, ¿verdad? Con quién le haga pareja. Pero si uno no encuentra, pues tiene que tranquilizarse, ¿verdad? Porque no hay con quién pelear. Pero entonces, hermanos, pidámosle al Señor de esa capacidad, como decía David. Yo ayer que reflexionaba en eso, yo decía, ¿por cuántas cosas duras pasó este hombre? Según lo que yo he leído, dice que David tuvo que sacar a sus padres los tuvo que sacar de Belén, ¿verdad?, donde ellos vivían, y los llevó para Moab. Parecía en ese tiempo que en la vida de David como que él estaba retrocediendo, ¿verdad? Belén, pues, es la tierra de donde nació Jesús. Pero entonces él, para preservar la vida de sus familiares, los tuvo que llevar a Moab. Moab era un pueblo gentil. Parecía que David más bien, en vez de avanzar, iba retrocediendo. Pero en medio de todo, él se mantuvo fiel, esperando en el Señor. Yo cuando leí eso pensé, lo primero, yo digo, ¿cuánta gente pensaría lo mismo que pienso yo hoy, verdad, de David?
Pero él se mantuvo paciente hasta que llegó a ser rey. Y yo le quiero decir esta mañana, todos enfrentamos problemas en la vida, o sea, la vida, mejor dicho, es de problemas. Resolvemos uno y entramos en otro, y salimos de aquel y entramos en otro, pero Dios está con nosotros, porque todo Dios tiene propósitos. En todo Dios tiene propósitos. Dios tiene en realidad cosas verdaderamente maravillosas. Mire lo que dice 1 Corintios 13, versículos 4 y 5. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, dice la palabra en este pasaje. El amor también es otro de los frutos del Espíritu de Dios. Y la misma Biblia nos advierte, hermanos, podemos hablar en lenguas, podemos tocar instrumentos, podemos predicar, podemos cantar, podemos hacer todo lo que nosotros podamos hacer a nuestro alcance, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y si nosotros vemos lo que dice este pasaje, dice en este pasaje, dice que el amor es sufrido, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros, hermanos, vamos entrando en esa paciencia de esperar en el Señor. De esperar en el Señor. Ese amor que sentimos por Él nos debe de llevar en realidad, hermanos, a ser nosotros pacientes. Porque Él no se equivoca, Él es perfecto, los tiempos de Él son perfectos, aunque a nosotros nos parezcan imperfectos. En todo, por difícil que parezca el camino, Dios está ahí, ¿verdad? El Señor está ahí como poderoso gigante. Miren lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 12. Y dice Pablo a los romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, mire bien, constantes en la oración. La prueba en nosotros, hermanos, lo que debe de generar es una búsqueda. Porque de alguna manera Dios va a responder. ¿Verdad? Toda esta semana, esta semana vino un señor, ¿verdad? Un señor, él es el papá de una muchacha, ¿verdad? De una familia prácticamente, que ya tiempos conozco. Y él venía esta semana, ¿verdad? Bueno, él vino a orar, a platicar conmigo, ¿verdad? A pedir consejo en alguna situación de su vida. Y lo primero que yo le decía a él, hermano, no se canse de orar, ¿verdad? Porque él me decía, mire, yo ya estoy acá, allá, ¿verdad? Como con ganas de tirar la toalla, como con ganas de abandonar el barco. Y yo le decía a él, no tome decisiones por un momento de desesperación. Lo que vamos a hacer es empezar a clamar por esta situación. En eso estamos, clamándole al Señor, ¿verdad? Orándole a Dios. Yo le decía a él, esta situación, orando y creyéndole a Dios, va a cambiar. El Señor pondrá la manera de cómo esto se revierte. Pero nosotros tenemos que clamar, pero no se debilite en la fe, ¿verdad? Oremos por esto. Yo lo voy a acompañar en oración, oremos por esto. Y estamos clamándole a Dios, orando por esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros en realidad, ¿verdad? En medio de la prueba, hermano, el fuego de la prueba, solo nos vemos nosotros mismos. Pero a veces no vemos más allá. Hay almas que ganarnos para el reino. Hay decisiones que no son las apropiadas, ¿verdad? Que no están dentro de la perspectiva de Dios.
Y para eso es necesario, hermanos, que oremos sin cesar, como dice la palabra, para que no caigamos en tentación. No crea que la paciencia se logra así por así, no, es a través de la búsqueda. Como nosotros podemos generar, ¿verdad?, esa tolerancia, y como dice, ¿verdad?, la descripción, no es una resignación pasiva, ¿verdad? No es que caemos en la conformidad también, ya, pues no, ¿verdad?, ya esto no se dio, yo ya me olvido de esto, doblo la página y sigo por otra ruta. No, ¿verdad?, no se trata de eso, sino de una actitud pasiva, activa, de confianza en el Señor. Descansamos en Él, porque algo va a hacer Dios. Por donde menos nos imaginamos, por ahí Dios va a trabajar. Él sabe cómo mover las piezas del ajedrez. Pero para nosotros entender esa parte, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar mucho y saber hacia dónde vamos. Y por eso el apóstol, ¿verdad?, le decía a los romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. No podemos perder la paz en medio de la tribulación. No podemos perder el amor a Dios en medio de los problemas, hermanos. Aunque hay días uno no quiere, pero, hermanos, Dios se merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor en medio de todo lo que podamos estar pasando. Cuando ya venimos acá, debemos de traer nuestra mente y nuestro corazón dispuesto para adorarle, para alabarle, porque Él se merece lo mejor. En la medida que Él ve que nosotros vamos avanzando, ¿verdad?, en nuestra naturaleza humana, estoy segura que Dios va a actuar. De una o de otra manera, hermanos, Dios va a actuar. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Así que estemos expectantes, estemos pendientes, ¿verdad?, de cuál sea la forma de Dios de trabajar para con nosotros, pero que una salida hay para sus problemas y los míos, sí los hay, ¿verdad?, sí los hay. El Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor es misericordioso. Hace mucho tiempo, cuando estaban, creo, haciendo esta carretera del sur, mi hermana estaba bastante preocupada porque el negocio de ellos, o sea, casi no estaba generando, ¿verdad? Ellos tienen un montón de responsabilidades. Contaba a los hermanos yo que el otro día que fui platicaba yo con mi cuñado y ahí se le va bastante la luz, no sé por qué, pero ahí casi solo sin luz pasa. Tienen que estar con una planta de generadora de energía y el gasto en combustible es carísimo, o sea, les sale peor porque aparte del recibo que llega normal, ¿verdad?, no hay merma en el consumo, y les estoy hablando que pagan una barbaridad de dinero al aire. Aparte, otro costo, ¿verdad?, ellos se mueven con presupuestos y todo. Entonces él me decía a mí que iban a poner una planta solar. Ahorita en eso están, van a instalar una planta solar. Yo creo que como, no sé si como en este mes o el que viene, pero estamos hablando que la inversión es una barbaridad de dinero. Pero es un montón de dinero lo que tienen que poner ahí. Pues entonces un tiempo mi hermana estuvo preocupada, entonces yo le decía, oremos, oremos, vas a ver cómo Dios nos va a bendecir, oremos. Dios conoce sus obligaciones, sus necesidades, vas a ver que Dios va a ir haciendo. Bueno, pues el tiempo ha ido pasando y Dios ha ido siendo maravilloso con ellos. Que fue el viernes, me escribió una ex compañera mía de trabajo, que llevaron los niños de la hija a ver los animales allá. Estaba cayendo una tormenta, pero tormenta. Entonces ella me mandaba un video y me dice, Miriam, Aire, ¿dónde estamos? ¿A dónde andan? Acá me fueron de su hermana. Ah, ¿en serio? Le digo yo, sí, ay, qué bueno. Pero mire cómo está lloviendo y no hay un parqueo. Estaba así, aún con la lluvia.
Le digo yo, pero no se muevan de ahí, le digo, están en el carro, espérese que baje un poquito la lluvia. Yo le voy a escribir a mi hermana para ver si ella le puede ayudar, no sé si adentro, no sé, le digo enfrente, ahí donde están desmostolando, también es de ellos, le digo yo comprar, entonces se puede estacionar ahí. La cosa es que mi hermana nunca me contestó, entonces yo le dije a ella, pregunté por fulana, ¿verdad? Y dígale que usted es mi amiga. La cosa es que sí fue la mujer, ¿verdad? Porque después mi hermana me escribió y le digo yo, mami, que estaba del pelo, y era, pero así de gente. Dice que han estado atendiendo más de 1000 personas por día. Se puede imaginar. Y me acordaba yo cuando ella me decía, ayúdame a orar, mira, ayúdame a orar, porque por lo de la carretera, ¿verdad? Se les estaba volviendo un poquito complicado. Me quiero referir a esto, hermanos, porque todos en algún momento hemos pasado dificultades. Pero la oración, la adoración, la alabanza, la fe en Dios nos va a ir sacando adelante. O sea, no todos los tiempos son iguales. Pero para eso, hermano, debemos de tener esa postura, porque darle gracias a Dios cuando todo está bien, pues sí es fácil. Pero decirle a Dios gracias cuando las cosas no están bien, esa es madurez, eso es haber crecido en la fe. A veces da hasta pena que cuando Dios responde, entonces ahí sí bien felices, Señor, gracias. Y antes, ¿por qué no le dijimos gracias? ¿Verdad? Cuando todo andaba un poco curviado. Miren lo que dice Efesios 4:2 y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hasta en esto, hermanos. No todas las personas somos iguales. Hay gente que, como dicen los muchachos, a veces tiene como a querernos sacar la piedra. Pero uno tiene que reflexionar en la conducta de uno. No todos los seres humanos somos iguales. Y así como Dios nos ha tolerado a nosotros también tenemos que aprender a tolerar. Porque de eso se trata este caminar. Imagínense David cuánto tuvo que tolerar a Saúl. Aquella persecución que había montado, ¿verdad?, en contra de él, sin deberle nada. Y al final podemos ver en realidad que Dios hizo una obra grande en David. Cuando él llegó a reinar, lo primero que se cercioró es si en medio de la ciudad todavía habitaban familiares de Saúl, y no para vengarse de ellos, sino para hacerles favor, ¿verdad? Veamos lo que dice Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, dice la palabra, con paciencia lo aguardamos. Y el 26 dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice Romanos que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Las promesas de Dios, hermanos, no son visibles. Es una palabra que ha salido de la boca de Dios, ¿verdad? Donde se mueve y donde se atesora esa palabra es en nuestro corazón. Esperando en Él, tratando cada día de ser mejores, ¿verdad? Porque sabemos que la obediencia es lo que añade bendición, hermanos. ¿Verdad? La obediencia es lo que añade bendición. Y el último versículo está en Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Y veamos lo que dice la palabra en Gálatas 6:9. Y dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire qué importante en realidad, hermanos, es que nosotros le permitamos al Espíritu de Dios, ¿verdad?, traer
que nos pueda en realidad, ¿verdad?, ayudar a generar en nosotros esa paciencia. Porque la paciencia en realidad, hermanos, va a traer esa tolerancia y va a traer ese amor que se manifiesta. A veces oramos por alguien, no, yo no quiero seguir orando, yo lo miro peor, más bien, no, yo ya no. Así somos, hermanos, así somos. Entonces no podemos servir a Dios con un corazón en esa postura, porque el corazón de Dios es ilimitado. Nos ha tolerado y nos sigue tolerando. Porque no solo de bueno tenemos, hermanos, tenemos cosas también que necesitamos mejorar, ¿verdad? Pero a veces somos así como que rápido nos fastidiamos, ¿verdad? Como el juez y la viuda, ¿verdad? Que digo, no, mejor le voy a hacer justicia a esta mujer porque puede ser que de tanto venir un día de esto me encuentre, haber dicho el juez con las pulgas al revés. Nosotros así somos, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos esa naturaleza. Nos cansamos, ¿verdad? Nos agotamos, pero según lo que dice Gálatas, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y no es que seamos tontos, no es que no entendamos, no se trata de eso, hermanos. Se trata en realidad de que los frutos del Espíritu en nosotros se puedan manifestar, se puedan ver. Y por eso a mí me llamaba la atención, ¿verdad? En medio de tanto que uno pasa, que uno ha vivido, que uno escucha, ¿verdad? Ayer que leía esto me llamaba mucho la atención y reflexionaba en la postura del rey David. Y yo digo, llegar a un nivel de esos, esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa, ese es otro nivel de madurez. Llegar a entender que en medio de las dificultades, de la situación por la que podamos estar pasando, nuestra actitud debe de ser, hermanos, paciente, esperando a Jehová, porque Él va a hacer. Nunca Dios va a dejar de hacer a favor de nosotros. La misma palabra lo dice, que los pensamientos de Dios no son pensamientos de mal, hermanos. Son pensamientos de bien. Y esto para dar el fin que nosotros esperamos. Yo no creo que usted esté aquí pensando que su final va a ser catastrófico. Todos nos acercamos a Dios, hermanos, creyendo y confiando que Dios es fiel, que el Señor es grande y que Él tiene su tiempo y su momento, y que lo que hoy nos aflige probablemente mañana será nuestra mayor bendición. Pero mientras tanto, no perdamos la paz, no perdamos el ánimo de servir a Dios, porque de eso se trata, hermano, de darle a Dios lo mejor en medio de cualquier circunstancia. Y le digo esto, ¿verdad? Porque yo siento que estoy entrando en un tiempo más fuerte de oración. He sentido la necesidad de orar más por muchas cosas. Y orando por la iglesia, orando por todos. Y estoy segura que en nuestras oraciones Dios las escucha. Pero imagínense si yo ya desde que vaya a orar voy prejuiciada, o por si acaso, yo voy segura. Yo así le digo al Señor. Humanamente no podemos hacer nada, pero tú sí puedes. Tú nos hiciste, si es un tema de salud, yo le digo a Él, tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Yo sé que hasta órganos nuevos tú puedes crear en nosotros. Pero se trata, hermanos, de que nosotros en realidad le creamos a Dios. David, en medio de toda su tribulación, del temor que pudo haber sentido, del frío que pudo haber experimentado, de la humedad que pudo haber estado cerca de él estuvo en la cueva de Adulán. Las cuevas son húmedas, son cavidades rocosas, y como son rocosas, el agua es un filtro para el agua. Si usted alguna vez ha experimentado ir a una cueva,
Es como que tenga un filtro ahí, gotea por todos lados. Aquí hay agua cristalina y helada como usted no tiene una idea. No hay lugar donde uno no se pare, que no le gotee, sino por acá, por acá. Es un lugar oscuro, es un lugar húmedo, pero aún en medio de todo eso, hermanos, David guardó la postura. Tuvo la oportunidad ahí de deshacerse de Saúl, porque Saúl lo buscaba. Y una cueva es extremadamente oscura. Él sí vio a Saúl, pero Saúl no logró verlo. A ver, pero ¿qué dijo él en ese tiempo? Me libre Dios de hacerle un daño al ungido de Jehová. Ya en este hombre había en realidad una transformación de vida. No nos cansemos, hermanos, ¿verdad? Estamos ya iniciando octubre, pero yo le puedo asegurar que la gloria de Dios va a resplandecer en su vida. No se desanime. Cualquiera que sea el momento por el que estemos pasando, gocémonos en el Señor, cantémosle a Él, démosle alabanza, esperemos pacientemente porque Él va a responder. Estoy segura que el Señor va a traer bendición, va a traer gozo, va a traer paz, pero el dilema es ahorita, ¿qué emociones hay en nosotros en medio de la dificultad? Tenemos que estar confiados que el Señor es fiel, que el Señor es poderoso y que el Señor es misericordioso. Él abre puertas y camino donde no los hay, ¿verdad? El Señor es bueno y el Señor es grande, ¿verdad? Así que le damos al Señor toda la honra, ¿verdad? Toda la gloria y todo el honor, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. En medio de todo, hermanos, nosotros vemos la mano poderosa del Señor, ¿verdad? Hermanos, no sé si ya dejo de... Quiero contarles algo a los hermanos, pero no frente a